Bueno, muy buenas noches. Sí, se oye bien, se oye bien. Buenas noches a todos. Vamos a mencionar el cuadro clínico que ya es por demás de todos conocido. Lo que sí es importante decirles que en las guías del sector salud ya aparece el Guillain-Barré, y bueno, esto es importante porque pues ya no se va a considerar una poliomielitis más, sobre todo en los lugares más remotos. Bueno, ya la definición la dio el doctor de la Vega, que es el Guillain-Barré, es una poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda de origen autoinmune. O sea, es algo bastante largo la definición, y obviamente se caracteriza por déficit motor, déficit sensitivo, afecta algunos nervios craneales en algunos casos y trastornos disautonómicos, ¿de acuerdo? Una clasificación somera, no la completa que él trae, pero bueno, podemos hablar de que tenemos una poliradiculoneuropatía desmielinizante, que es la clásica, neuropatías periféricas, axonales, motoras o sensitivo-motoras, y la variedad del Fischer-Miller. Obviamente que en cuanto a la esfera motora, pues tenemos estos datos clínicos que es por todos conocidos, ¿no? La debilidad simétrica de extremidades, que es proximal, puede ser distal o global, la debilidad de músculos de cuello, la debilidad de músculos de la respiración, las parálisis de estos nervios craneales cuando son afectados, la reflexia y la fatiga de las extremidades, ¿sí? Entonces, pues esto es importante irlo reconociendo, y sobre todo en los niños que se ha mencionado que no todo es poliomielitis. Y la disfunción autonómica, que va a afectar a principalmente al aparato cardiovascular, taquio, bradicardia sinusal, hipotensión. Estos verdaderos problemas cuando los tenemos en la UCI, ¿no? Quítale la adrenalina, ponle la norepi, quítale la norepi, ponle el nitroprusiato, y así no la llevamos. Grandes fluctuaciones de pulso y de la presión arterial, las pupilas tónicas, es decir, no mueven, hipersalivación, anhidrosis o diaforesis, el tono vasomotor está normal, incluso hemos utilizado por ahí antihipertensivos y demás, pero pues la verdad es que sí es bastante difícil estarlos manejando en la UCI, pero pues tampoco nada extraordinario, los pacientes salen, ¿sí? Mencionaba algo muy importante el doctor de la Vega, la plasmaféresis y la inmunoglobulina, y la verdad que sí vemos realmente maravillas. Últimamente en la terapia intermedia hemos tenido oportunidad de hacer, pues no sé cuántas plasmaféresis han sido en los últimos 2 meses con 3 pacientes, y es increíble, ¿no? Cómo el lavado de los anticuerpos, los pacientes mejoran. En cuanto a los criterios paraclínicos, pues tenemos 2, ¿no? El aumento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo con menos de 10 células, y la disminución de la velocidad de conducción en el bloqueo nervioso. Entonces, pues tenemos tres órganos afectados, ¿no? El nervio motor, el nervio sensitivo, y en cuanto a los paraclínicos, a nivel de líquido cefalorraquídeo y a nivel de electromiografía. Los criterios de Asbury para hacer el diagnóstico nos dicen que tenemos dos criterios para hacer este diagnóstico. Bien, debilidad progresiva de una extremidad o arreflexia. Tenemos aquí la escala de fuerza muscular que se utiliza en neurología, cómo va del 0 al 5, ¿sí? Como 0 es ningún movimiento y 5 es el estado normal. Bien, en base a esto, pues tenemos esta escala funcional de Hughes. ¿Esta para qué nos sirve? Esta nos sirve efectivamente para clasificar al paciente que tiene una parálisis flácida, ¿no? 0 es el paciente sano. 6 es el paciente que está muerto. Entonces, en esta escala vamos a ir viendo cómo la flacidez o la debilidad va a ir aumentando. De tal manera que en el grado 3 es cuando el paciente requiere ayuda para la deambulación, pues más o menos entre el 2 y el 3, prácticamente en el 3, iniciar la rehabilitación física. Amén de todo lo demás que se utilice, plasmaféresis, inmunoglobulinas o los nuevos biológicos que bueno, sus resultados no son tan espectaculares, sí es importante el iniciar la rehabilitación, y la rehabilitación temprana, porque la atrofia y la rigidez muscular están al día. Desgraciadamente muchos pacientes que nos llegan al centro médico, que vienen de provincia, pues ya llegan con verdaderas úlceras de lesiones, pues por falta de rehabilitación, ¿no? O sea, son pacientes que hay que rehabilitar a la voz de ella. Bien, el Guillain-Barré, obviamente,
que no es el único que nos va a producir una parálisis flácida. Entonces tenemos diagnósticos diferenciales. Y diagnósticos diferenciales en anormalidades de la unión neuromuscular, como cuáles, como miastenia gravis, que va de la mano, ¿no? Son los dos más comunes que tenemos en las terapias, Guillain-Barré o miastenia. Botulismo, casi no, envenenamiento por órganos fosforados, uno que otro marido por ahí, anormalidades musculares, como es la neuropatía del enfermo en estado crítico, que esa parálisis la desarrolla, llegó bien, pero la desarrolló en la terapia intensiva. Es decir, no agarró un Guillain-Barré en la terapia, es otra cosa completamente diferente. Y bueno, estas enfermedades reumatológicas, las anormalidades en las raíces nerviosas espinales, como pueden ser compresión, inflamación o alguna tumoración, que es todos estos nos debemos o estamos obligados a hacer el diagnóstico diferencial en el síndrome de Guillain-Barré. ¿Decía diferencial? ¿En serio? ¡Qué horror! O bien anormalidades de los nervios periféricos, como son las neuropatías inducidas por drogas o metales pesados, las vasculitis, la difteria, las deficiencias de B1 y alteraciones metabólicas y electrolíticas, sobre todo magnesio, potasio, que esto sí es frecuente que lo veamos, ¿no? Pacientes que han estado largo tiempo en coma, que tienen deficiencias, carencias que van haciendo en la unidad de cuidados intensivos, y es ahí donde los logramos ver, porque es donde los mantenemos vivos. Obviamente que si ahí los mantenemos vivos, pues es donde más complicaciones vamos a ver. Obviamente en la historia clínica ya se refirió, 2/3 de los pacientes tienen síntomas, ¿no? 3 semanas antes de que empiece la debilidad. El antecedente de vacunas, ya no insisto, ya lo refirió el doctor de la Vega. Y aquí algo sí que sí quiero insistir. ¿Cuándo va a pasar el paciente a la terapia intensiva? Pues cuando se ponga grave. Y cuando se pone grave, obviamente, cuando vamos a tener problemas respiratorios, que va a ser la causa frecuente por la cual va a ingresar a la terapia intensiva, ¿sí? La insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué datos clínicos nos presagian o nos anuncian que el paciente ya va a requerir tubo y ya va a requerir ventilador? Es importante pensar en esto, que tenemos un Guillain-Barré, pues pensar que puede requerir ventilador en cualquier momento y estar o haberlo trasladado al lugar adecuado. Entonces, progresión rápida de la debilidad, menos de 7 días, pérdida del reflejo de oxígeno, incapacidad para flexionar los miembros superiores, pérdida del sostén cefálico, no puede la cabeza, incapacidad, y no estoy hablando precisamente de un yucateco, de alguien que normalmente estaba en posición erguida y pues, se le va la cabeza, ¿no? Y la incapacidad para sostener la bipedestación. Esto presagia que el paciente está pidiendo tubo a gritos, y tubo y desde luego ventilación mecánica y a todo lo que esto lleva. Bien, en cuanto a los cuidados generales, ¿cuáles son? Antes de que el paciente llegue a la terapia intensiva, bueno, pues entonces, o si llega, es monitorear la función pulmonar. Y esto cada 4 horas inicialmente, o dependiendo de qué tan deteriorado va. ¿Y qué es lo que vamos a medir? La capacidad vital. Dirán ustedes, ¿un espirómetro? Ok, ¿cómo se la voy a medir? Simplemente ponerlo a contar, del 1 al 30, del 1 al 40. Si cuenta tranquilamente del 1 al 40, podemos decir que tiene una buena capacidad vital. Si del 1 al 15 ya no aguantó, esa capacidad vital ya mermó. Y ese paciente está pidiendo tubo a gritos. Y ya veremos los signos acompañantes de toda insuficiencia respiratoria, ¿no? El uso de músculos accesorios, etcétera, etcétera. Desde luego el incremento en la frecuencia respiratoria. En cuanto a la disautonomía, que decíamos es la afección del aparato cardiovascular, pues tendremos alteraciones en la presión arterial. Habrá que estar tomando presión arterial, ver la frecuencia cardíaca, tendremos braqui o taquicardias y la presencia de un hilio. En cuanto a al aparato digestivo, pues vigilar las alteraciones en la deglución, porque estas generalmente van de la mano o van a ir a la par del problema respiratorio. Empieza a dejar de deglutir y empieza a dejar de respirar. Y entonces, así como que hay que ponerle la sonda nasogástrica, habrá que intubar al paciente. En cuanto al dolor, pues habrá que tratarlo como dolor neuropático, evitar opiáceos. Tenemos una gran gama en el mercado de analgésicos, que es el mayor problema de tratar el dolor. Bueno, aquí Joaquín es algólogo, sería el experto en el manejo del dolor. Y desde luego, como todo paciente crónico que está inmóvil, pues prevenir las flebotrombosis, prevenir tratar infecciones, ¿cuáles? Vías respiratorias, vías urinarias, y desde luego prevenir la tromboembolia pulmonar. Hay muchas heparinas hoy en día de bajo peso molecular, como para decir hizo tromboembolia en la terapia, ¿no?
Entonces, pues una adecuada parinización con una adecuada vigilancia puede prevenirse. Prevenir las úlceras de la córnea, recuerden, son pacientes que están paralíticos, incluso pueden estar también de la cara. Evitar no solo las úlceras de cúbito, úlceras en la córnea, sí, que estas se pueden hacer cubriendo los ojos o estarlos lubricando constantemente. Esto, desde luego, implica ya cuidados críticos. Bien, si recalcamos un poquito en cuanto a la esfera respiratoria, diríamos que cuando ingresarlo a la UCI, bueno, si la capacidad vital es inferior de 12 a 20 mililitros por kilogramo, decíamos, no lo vamos a estar midiendo, simplemente con el que cuente o hable. O bien, sea de entre 18 y 20, pero con signos de fatiga diafragmática, aumento en la frecuencia, tenga sudoración, tenga respiración paradójica, tos, acumula secreciones, ya vemos que las está manejando mal, ya está con fiebre, y desde luego una debilidad progresiva asociada con trastornos de la deglución. En cuanto, estas desde luego son indicaciones de ir a la terapia intensiva ya, desde antes debe haber entrado. Las indicaciones de ingreso a la UCI en cuanto a trastornos autonómicos, vamos a suponer que no nos hace problema respiratorio, pero sí arritmias, falla cardíaca, fluctuaciones o alteraciones en la presión arterial, pues también requiere monitoreo. Les repito, lo mismo está con noripinefrina en la mañana que en la tarde lo tenemos con el nitroprusiato o cualquier otro antihipertensivo. ¿Por qué? Porque es una disautonomía completa. Otra de las indicaciones es que si se le da plasmaféresis y se hipotensa o se hipertensa, pues habrá que hacerlo en la UCI. ¿Para qué? Para tenerlo monitoreado y dar el manejo adecuado. El que se haya complicado, que no sería raro, por acumulación de secreciones, sepsis por neumonía, y desde luego después de la UCI, y estando ya en la UCI, iniciar la rehabilitación. El tratamiento postural para evitar los cambios en presión, mejorar la circulación, concientizarlo del movimiento, recordemos que está perdida la propiocepción, y desde luego evitar daños en áreas de anestesia. Entonces es importante iniciar la rehabilitación. Los rehabilitadores, además de los del hospital, pues hay que entrenar a los familiares que se comprometan con el paciente. En resumen, paciente con síndrome de Guillain-Barré, hay que prevenir complicaciones debidas al estado crítico. La intervención va dirigida a la reeducación y fortalecimiento muscular, recuperar la función y, obviamente, que el paciente sea independiente. Terapia física para postura, movimientos, el diafragma y la respiración. Luego la logofoniatría, ¿para qué? Pues para enseñarlo a comer y formas alternativas de comunicación. Y recordar que desde el estadio 3 de Hughes, utilizar la rehabilitación. Bueno, muchas gracias. Doctor Joaquín, con ustedes.